primeros estudios del turismo desde este enfoque data del año 70 del siglo XX. Evidentemente, a lo largo desde ese entonces hasta el día de hoy, se han podido identificar todo tipo de modelos más simplificados, modelos más complejos, algunos que tienen una óptica espacial o geoespacial, otros que explican desde el punto de vista estructural, es decir, en donde lo importante son los elementos y las relaciones, otros que explican desde el punto de vista económico, social, cultural, pero lo cierto es de que todos los modelos sistémicos los que tratan es de ser capaces de representar el mundo real de los viajes con la mayor precisión posible. El sector turístico en sí mismo abarca un gran sistema. Ahora bien, la actividad turística, desde sus inicios hasta el día de hoy, es una actividad que ha ido cambiando y por ende los elementos y las relaciones que tienen esos elementos también han ido cambiando. De ahí es que los modelos sistémicos que yo pueda llegar a identificar para explicar las realidades también van a ir cambiando y han ido cambiando en realidad. La teoría de los sistemas está basada en un pensamiento de síntesis, es decir, poder identificar concretamente elementos, partes o variables, poder identificar cómo se relacionan unos con otros y en algunos casos hasta inclusive poder jerarquizar esas relaciones en función al grado de importancia o de influencia con otras relaciones y de otros elementos. En los sistemas del siglo XXI, por ejemplo, se pueden identificar elementos que en los del siglo XX no se habían identificado, porque o no se habían estudiado o no se consideraban dentro de la actividad turística. Y esto tiene que ver con que, al igual que pasó con las definiciones de turismo, las primeras definiciones eran muy básicas y lineales, pero a medida de que hubieron estudiosos que observaron el fenómeno turístico, se animaron a reformular esas definiciones y lo mismo sucede con los modelos sistémicos de la época inicial del turismo a los que podemos encontrar en el siglo XXI. Estamos frente entonces a modelos sistémicos turísticos que no solo identifican partes y funciones, sino que hoy por hoy, en el siglo XXI, lo importante son las relaciones, cómo se van modificando, aunque los elementos inclusive en muchos casos sean los mismos. Y esto tiene que ver con que la teoría de sistemas tiene una serie de características que los podemos observar desde los primeros modelos hasta los últimos. Una de las características es que son una abstracción de la mente humana, de aquel que observa, de aquel estudioso que decidió explicar una realidad turística a partir de y condicionado por sus conocimientos. Entonces no es lo mismo un estudioso que observa el fenómeno turístico desde la economía, en donde seguramente va a identificar y va a analizar elementos desde esa disciplina, a alguien que lo hace desde el punto de vista del desarrollo social o desde el punto de vista político. Y entonces es ahí en donde yo puedo encontrar sistemas turísticos que sirvan para explicar una misma realidad desde diferentes enfoques. Cada elemento que yo encuentro en los modelos sistémicos ocupan un tiempo y espacio determinado. Algunas veces podemos ver de que los sistemas están conformados por subsistemas, es decir, por elementos que en conjunto conforman un subsistema y de ahí un sistema mayor. La diferencia entre sistema y conjunto de elementos o grupo de elementos es que el concepto de sistema es que el conjunto de elementos que conforma ese sistema trabajan en conjunto para poder lograr un fin común. Y eso hace de que todos los elementos sean importantes, ya que cumplen una función determinada dentro del gran objetivo que quiere cumplir ese sistema.
Otra de las características es que su finalidad es mantener un equilibrio entre las partes para la consecución de ese objetivo compartido. Pueden poseer una estructura de organización interna, son complejos y se incorporan, ya les he dicho, desde diferentes ópticas o de diferentes disciplinas para poder explicar una misma realidad. Vamos a ver a continuación una serie de modelos sistémicos a modo de presentación de esta unidad. El primer sistema que ustedes están observando acá es el modelo sistémico de Leiper. Este modelo sistémico es uno de los primeros modelos y siempre estudiados por los estudiosos del turismo, ya que desde un punto de vista geoespacial explican los movimientos turísticos. Este enfoque que plantea Leiper y que lo cita Miguel Ángel Acherenza en su libro Administración del Turismo, grafica la actividad turística como ustedes la ven ahí, identificando espacios geográficos, elementos que tienen que ver con la industria o la economía y un elemento dinámico que es el turista. Los elementos de este sistema vamos a empezar a describirlos y el primero es el elemento geográfico. Los elementos geográficos identificados por Leiper son tres: un espacio emisor, un espacio receptor y un espacio de tránsito. El espacio emisor es definido por Leiper como aquel espacio de donde salen los visitantes, que puede ser una localidad o definida también como residencia habitual, en donde se van a generar una serie de recursos económicos que luego serán gastados en concepto de turismo. De ese espacio emisor van a salir los turistas, que serán los elementos dinámicos, y que transitando por el espacio de tránsito van a llegar a un espacio receptor, que sería el tercer elemento. El espacio receptor es definido como aquel espacio, localidad, destino turístico en donde se encuentran las razones por las cuales el turista va, que pueden ser productos, que pueden ser servicios, que pueden ser experiencias. El turista decide emprender un viaje motivado por una serie de necesidades ya estudiadas en las unidades anteriores y que en busca de eso decide desplazarse hacia un espacio que según este modelo sistémico lo llama espacio receptor, que para llegar transita una serie de localidades y que según Leiper se denominan espacio de tránsito. Este turista es identificado como un elemento dinámico, como el actor del sistema. Estos turistas que tienen una carga emocional, una necesidad por cumplir, un deseo manifestado y una motivación que los lleva a trasladarse, va en busca de eso hacia los espacios de destino o espacios receptores identificados. Ahora bien, hemos visto los espacios geográficos, el elemento dinámico y nos queda el elemento económico. El elemento económico, según Leiper, está conformado por la industria turística. Es decir, el grupo de empresas y organizaciones que van a estar involucradas en la oferta de producto turístico y que están presentes en las tres regiones geográficas: receptor, emisor y tránsito. Esta industria turística va a estar aglutinada todas aquellas posibles experiencias que van en busca de los turistas motivados por X razones y que han dado razón al desplazamiento turístico. El segundo modelo sistémico que vamos a ver esta clase es el modelo de Inskip. Este modelo tiene un enfoque, a diferencia de Leiper, un enfoque de tipo estructural. Si se fijan, ya desde el punto de vista gráfico, es un modelo sistémico de tipo concéntrico en donde podemos identificar los elementos ubicados en forma de niveles.
les dice Inskip, en donde el primer nivel sería el corazón, lo más importante de su modelo sistémico, en donde vamos a encontrar el ambiente natural, cultural y socioeconómico. Son los elementos principales del sistema turístico para este autor. Allí vamos a encontrar las playas, los museos, los sitios de interés turístico. A continuación, en la siguiente capa o siguiente nivel, encontramos, como ustedes verán, a lo que correspondería al componente del conjunto total de la industria turística, es decir, los alojamientos, las atracciones y actividades turísticas, el transporte, otros servicios relacionados con el turismo, la parte de alimentación, y que obviamente ellos lo que aportan son los servicios a la base que está en el corazón del primer nivel. El último nivel, según este modelo sistémico, dice ahí, están ubicados los grupos de mercado de turismo doméstico internacional que van a utilizar las atracciones e instalaciones turísticas. Aquí vamos a encontrar el consumo del producto turístico tanto por visitantes como por habitantes. Es decir, en el tercer nivel están ubicados turistas y anfitriones como posibles consumidores de lo que se ha conformado en la combinación del primer nivel con el segundo nivel, es decir, en la combinación de los recursos naturales culturales del corazón de este modelo sistémico con los servicios y prestaciones turísticas del siguiente nivel. El tercer modelo sistémico de esta clase es el modelo de la OMT. La Organización Mundial del Turismo tiene varios modelos sistémicos que han servido para explicar o como herramienta para analizar realidades turísticas, por ejemplo, de tipo territorial. Tengan en cuenta de que los modelos sistémicos, desde el punto de vista pragmático, práctico para la profesión, es una herramienta que le sirve al planificador local para poder relevar, analizar, diagnosticar los territorios turísticos y poder visualizar qué es lo que sucede con esa actividad y tomar decisiones para futuro. El sistema turístico de la OMT, entonces, el que está planteado para esta clase, es uno de los más sencillos. Como ustedes verán, está conformado por 4 elementos: una oferta, una demanda, un operador de mercado y un espacio geográfico sobre el cual se asientan estos elementos. Respecto al elemento de la demanda turística, según la OMT y bajo este sistema, la demanda es definida como el conjunto de consumidores y también posibles consumidores de los bienes y servicios. Aquí están todos, aquellos que pueden llegar a viajar como los que ya llegando al destino son los turistas reales. El otro elemento es la oferta turística, que según este modelo está formado por productos, servicios y organizaciones que están involucradas activamente en la experiencia. Dicho en otras palabras, la oferta según este modelo sistémico están ubicados servicios como pueden ser alojamiento, alimentación, es decir, restaurantes, hoteles, guías, pero también productos que serían la combinación de más de un servicio, es decir, una excursión de mediodía a X lugar, puede estar conformado también por los paquetes que se venden desde un punto hacia otro punto. Y toda esta relación entre el que compra y el que vende, es decir, entre la oferta y la demanda, se asientan sobre un espacio geográfico que sería la base física en donde se da este encuentro de compra-venta. Y en donde la OMT, si bien pone el énfasis en la relación de la compra-venta, identifica que sobre este espacio geográfico hay también una población residente. El último elemento que describe el OMT son los operadores de mercado. Específicamente en este elemento también vamos a encontrar
empresas turísticas. No están todas ubicadas en el elemento de la oferta. También están ubicadas dentro de los operadores de mercado. ¿Cuáles serían las empresas que según la OMT son operadores turísticos y no son oferta? Serían todas aquellas empresas que son facilitadoras de la relación entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, las agencias de viajes. Por ejemplo, las empresas de transporte regular, terrestre, aéreo. Y también vamos a encontrar los organismos públicos y privados que a través de sus acciones promocionales permiten que la oferta que están ubicadas en los espacios de destino sean conocidas por los potenciales turistas. De ahí es que la función del operador del mercado es ser facilitador, es un agente que sirve de facilitador o de intermediador entre el que efectivamente presta el servicio en el destino y ese turista potencial o real que llega. Si ustedes observan cada uno de los modelos sistémicos que hemos visto en esta clase, hay varios elementos que se repiten, quizás con diferente nombre o quizás con un concepto más amplio o más acotado, y hay otros elementos que no se repiten. Lo que sí está claro es que sigue estando presente ese turista, que para algunos modelos no se llaman turistas, sino se llaman demanda. Para otros modelos no se llaman ni turista ni demanda, sino se llaman elementos dinámicos. Y así vamos a ir viendo que en los sistemas turísticos pueden ir tomando diferentes nombres, pero el concepto es el mismo. Lo que tiene que quedar en claro es que la utilidad de la teoría del sistema para la actividad turística es básicamente de tipo metodológica. ¿Qué quiero decir? Que el sistema me permite a mí sintetizar una realidad de los viajes y las personas que viajan y de las personas que reciben turistas de una manera clara, concreta y pragmática. Está claro que la actividad turística cada vez es más compleja porque son muchos los elementos que participan, son muchos los tipos de relaciones que se dan a partir del encuentro de cada uno de estos elementos y que todo esto ha ido evolucionando, cambiando, mutándose, lo cual ha llevado a que los modelos sistémicos que buscan explicar esas realidades tengan que ir modificándose porque si no nos sirven como herramienta para la síntesis de esa realidad. Esto no se agota en los modelos ya escritos. Los teóricos siguen formulando y reformulando modelos sistémicos porque la realidad que intentan explicar también va modificándose. Piensen ustedes, si yo tuviera que explicar una realidad turística como pueden ser los viajes al espacio que no estaban pensados en el siglo XX y que hoy por hoy en el siglo XXI son muy pocos los que lo realizan, seguramente a medida que vaya avanzando el tiempo, los modelos sistémicos que traten de explicar esas realidades turísticas tienen que incorporar una serie de elementos que hoy por hoy no están incorporados en los modelos que están vigentes. Piensen inclusive, luego de la crisis sanitaria, las realidades turísticas, tanto de los turistas y cómo viajan, como de los destinos y cómo reciben a los turistas, y de las empresas y sus prestaciones turísticas respecto a cómo afrontan al nuevo turista, van a ser seguramente distintas a las que se sucedieron antes de el problema sanitario. Y entonces va a haber que utilizar modelos sistémicos que me incorporen nuevos elementos, nuevas relaciones, porque seguramente todas estas realidades van a ser modificadas.